Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre un hecho inédito en el sindicalismo mexicano, el aniversario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, está con nosotros el doctor en Pedagogía, maestro de telesecundaria y dirigente sindical democrático del Magisterio Michoacano, el profesor Lev Velázquez. Lev, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Lev, se acaba de cumplir ahora el pasado 19, 17, 18, 19 de diciembre, un aniversario más de la coordinadora, más de 40 años de vida. ¿Cómo explicarías tú qué es la coordinadora? ¿Qué clase de movimiento es? ¿Es una tendencia sindical, un movimiento político sindical? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, es cierto, nace como un movimiento de oposición al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que es el sindicato patronal, el que había estado aliado a las políticas del gobierno, de un gobierno priista que estuvo ahí prácticamente por siete décadas, pero que de manera sui generis y rompiendo un poco con las estructuras del sindicalismo tradicional, que lo que hace es gestionar los derechos laborales, pues rompe con esta visión del sindicalismo tradicional y se instituye, se entiende, se conforma como un movimiento político, un movimiento pedagógico, un movimiento popular y también un movimiento magisterial. Y que a partir de ahí pues se estableció una lucha en todos estos niveles que no se circunscribe solamente a la parte de la democracia sindical, sino que observa más allá de la gestión de los derechos de las maestras y de los maestros, cómo poder convocar a los trabajadores a hacer transformaciones más profundas en la sociedad. Estamos hablando del CENTE, tú mencionabas, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la educación, básicamente del sector público, ¿no? Muy poquitos de las escuelas privadas, que es probablemente el sindicato magisterial más grande de América Latina. Estamos hablando de que tiene más de 1.300.000 miembros, dominado por una capilla, por un grupo sindical, tú lo definiste como patronal, pero al mismo tiempo violento. La coordinadora sufrió en carne propia esa violencia, ¿no fue así? En efecto, el surgimiento de la CENTE no fue una situación que se haya dado de manera pacífica. Cada reunión que se intentaba hacer en el sindicalismo era sofocada por medio de guaruras, era sofocada. Guaruras, ¿qué es para nuestros compañeros, amigos y nuestra Los audiencia? guaruras son personas que son contratadas para golpear a otras, supuestamente en algunos casos para defender, en este caso, a los líderes sindicales, pero en nuestro caso nosotros los veíamos como grupos de choque, como grupos de golpeteo hacia los maestros que intentaban democratizar sus células más pequeñas de la organización sindical, las delegaciones, las regiones, los estados, y que esto se dio de una manera violenta, siempre chocando contra este sindicalismo que incluso tenía pistoleros a sueldo para poder imponerse, que asesinó a líderes sindicales de la historia de nuestro magisterio, que se imponía por medio de la fuerza y auspiciado siempre por el Estado, por un Estado que había corporativizado al sindicato patronal, a este sindicato nacional de los trabajadores de la educación, apoyado por ellos,
y que en medio de todo eso la CENTE surge como un movimiento de maestros democráticos para dar fuerza a una institución, a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que no era la única en aquel momento nacionales que buscaron la unidad de los trabajadores, pero que esta es prácticamente la única que prevalece después de 40 años. Lev, la coordinadora es un animal político raro. Sobre la estructura propiamente sindical, levanta una estructura de carácter consejista basado en las asambleas por escuela, en la revocabilidad de los dirigentes, en la consulta permanente. Esto es común en el sindicalismo mexicano. ¿Cómo se puede mantener un proceso así ya durante más de 4 décadas? No es tan común en el sindicalismo mexicano porque los sindicatos patronales que crecieron al amparo del poder se constituyeron en una especie de burocracias sindicales que lo que hacían era entorpecer la gestión democrática de los derechos de las maestras, de los maestros y de los trabajadores y empezar a aterrizar toda la política patronal, toda la política del Estado, en este caso la política educativa del neoliberalismo que se instaló, se impuso durante casi 40 años. Y que estas burocracias sindicales jamás representaron al magisterio, lo que hicieron fue suplantar justamente la voz de las maestras y los maestros, la participación de ellos, fue intimidarlos a que no tuvieran voz, fue intimidarlos a que no tuvieran voto, a que no participaran de manera activa en la gestión democrática de sus derechos. Y rompiendo justamente con esta visión burocrática, la CENTE se instituyó a partir de consejos, a partir de asambleas. La democracia ahí se entiende como una democracia de bases, como una democracia horizontal. Los comités ejecutivos seccionales, sean los que hay a nivel estatal, o la dirección política nacional, que es la que representa a los principales líderes de la CENTE a nivel nacional, solamente son órganos ejecutivos. Las decisiones se toman desde las células más básicas, digamos, de la organización, desde las asambleas delegacionales, las asambleas regionales, las asambleas estatales, los plenos de secretarios y representantes de centros de trabajo, los congresos de bases. No hay nada que puedan tomar como decisiones importantes las cúpulas, los líderes de la CENTE, si no está ya plasmado en algún congreso de la coordinadora. Ahí creo que los compañeros y las compañeras han sido vigilantes, observadores de que esto se pueda cumplir inmediatamente después de que alguien quiere desviarse del rumbo político que se toma de manera horizontal con los trabajadores, se les señala que eso no ha sido consultado con la base magisterial, que no está como determinación en los congresos de la propia coordinadora. Creo que de esta manera es como nosotros hemos trascendido liderazgos que después se pueden desviar, liderazgos que pueden tener aspiraciones personales. De esta manera hemos librado posibles corruptelas, porque lo que queda son los principios. Más allá de las personas, más allá de los propios líderes, siempre lo que quedan son los proyectos, los principios, y eso es lo que nos está orientando de manera permanente y lo que nos ha trazado una ruta de tareas centrales de la CENTE a nivel nacional y a nivel local durante 40 años. Lev, ¿qué representatividad tiene la CENTE? Decíamos que el sindicato en el que actúa tiene por lo menos 1.300.000 miembros. ¿Qué porcentaje de esos son parte de este proyecto de renovación? La coordinadora, como un movimiento pedagógico, sindical, magisterial y popular, no tiene una afiliación política, no es un sindicato conformado, digamos, de manera formal, no tiene un enlistado de las maestras y de los maestros. Hay un núcleo duro
que está constantemente movilizándose con la gente, incluso en los periodos de menor movilidad, que se puede hablar de cerca de unos 250,000 maestras y maestros. Pero ha habido periodos muy álgidos de la movilización social, de la inconformidad de las maestras y de los maestros contra las reformas neoliberales. Por ejemplo, nosotros podríamos estimar que en el periodo en el que se impuso la reforma neoliberal de Enrique Peña Nieto, uno de los últimos, o el penúltimo gobierno, digamos, antes del que hoy tenemos, algunos estiman que pudiera haber una movilización en diferentes niveles, en lo local, en lo nacional, en lo regional y en diferentes tiempos, de cerca de 800,000 personas. Entonces, más o menos es como podemos medir un poco el termómetro, ¿no? De cómo está la reacción de la coordinadora. Pero digamos, no tenemos nosotros un enlistado, no tenemos una afiliación que podamos estimar ya estos son los que nosotros estamos representando a nivel nacional. O sea, es como un acordeón que se estira y se encoge dependiendo de las distintas coyunturas. Así ha sido a lo largo de la historia de la CENTE, momentos muy sale la coordinadora, darse, que se agregan a sus demandas, que se agregan también a su sentir, a su movilización, diferentes expresiones del sindicalismo democrático y magisterial, pero ha habido otros momentos, por ejemplo, en este de pandemia, en este momento también en el que hay un presidente de la República que goza de una gran legitimidad, que el movimiento se empieza un poco a contraer y queda más bien ese núcleo más duro, digamos, de la resistencia magisterial a nivel nacional. ¿Te parece, Lev, si vamos a una pequeña pausa? Muy bien. Amigos, amigas, no se despeguen de su monitor. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor en pedagogía, maestro de telesecundaria, dirigente sindical democrático, el profesor Lev Velázquez, sobre la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta expresión político-sindical que lleva más de 4 décadas resistiendo políticas neoliberales, la agresión de la burocracia sindical, etcétera, etcétera. Lev, ¿la coordinadora tiene relación con los partidos políticos? ¿Tiene representantes parlamentarios? La CENTE, en sus formas de lucha, no niega que podamos incursionar en distintas maneras en las que se puede buscar la democratización del país, las mejores condiciones de los maestros, la democratización de la educación misma. Pero la ruta electoral ha sido una ruta que no se ha experimentado de manera formal, que no ha transitado por las estructuras representativas de la CENTE a nivel nacional de una manera declarada, de una manera corporativa. Por el contrario, dentro de los principios de la CENTE se encuentra el apartidismo, la independencia de los partidos del Estado y del Estado mismo. De modo que no existen representaciones de legisladores, de autoridades políticas, de cargos populares que sean de la CENTE. Como maestras y como maestros ciudadanos que son los militantes de la coordinadora, han estado en prácticamente todos los procesos de democratización del país. Desde los procesos en donde se ha defendido el petróleo, donde se ha defendido la tierra, desde los procesos que buscan construir autonomías indígenas, desde los procesos donde se defiende a otros trabajadores que hemos sido solidarios
con ellos, desde otras cuestiones. Por supuesto, también ahí han estado los maestros de la CENTE, sin embargo, no con las siglas de la coordinadora, pero sí en el compromiso político, social que tienen con el país y con la sociedad. Bueno, te adelantaste a mi próxima pregunta. Me leíste la mente. Iba a preguntarte yo, como coordinadora, el movimiento se ha trazado tres grandes objetivos: democratizar el sindicato, democratizar la educación, democratizar el país. Ya adelantabas en tu último comentario una respuesta sobre cómo se ha participado en la democratización del país, pero ¿qué hay de los otros dos objetivos? ¿Qué resultados encuentras tú? Creo que en cuanto al horizonte relacionado con la democratización de la educación, hemos sobre todo detenido la profundización de las políticas neoliberales. Sin la coordinadora, sin la existencia de la CENTE, después de 4 décadas de neoliberalismo en el país, puedo decir, sin temor a equivocación, que el sistema educativo nacional hubiese quedado absolutamente devastado, privatizado. No han sido pocos los intentos de los gobiernos neoliberales para buscar privatizar la educación en nuestro país. No han sido pocos los intentos para desmantelar todo el sistema público nacional. Por supuesto, han avanzado los neoliberales en este sentido, pero la CENTE ha sido un muro de contención muy importante para que no avanzaran de manera tan profunda, y lo sigue siendo hasta la actualidad. Por otra parte, creo que el proceso democratizador del país también viene de la educación, también viene desde abajo. Es decir, no solamente se ve plasmado o se plasma en la Constitución, no solamente se podría observar, digamos, en la política educativa, sino que también es observable, y sobre todo es observable en lo que están haciendo las maestras y los maestros desde abajo. Ahí, desde los años 80, desde los años 90, se viene trabajando una serie de propuestas alternativas de educación que tienen como propósito democratizar, sí, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las escuelas, pero también instalar un modelo educativo que se pueda relacionar con los movimientos de emancipación social. Y en este sentido, bueno, pues los maestros han tenido que recurrir al conocimiento de lo que se ha dado en otros países, ¿no? Han tenido que observar lo que está sucediendo en la educación cubana, observaron también lo que sucedió en el caso de la Rusia socialista, todas las teorías o algunas de las teorías que se dieron ahí para repensar cómo organizar el proceso educativo. Tuvimos relación con otros movimientos, hemos tenido relación con otros movimientos, como es el caso de los Sin Tierra en Brasil, para saber qué es lo que están haciendo, con los propios movimientos nacionales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para poder tener una idea de cómo impulsar una educación emancipadora. Acá no desde entendido solamente como un movimiento popular, sino que entendemos que somos parte también de las escuelas públicas del sistema educativo nacional, y que tiene una serie de características el tipo de educación que nosotros podemos impulsar ahí, que se desarrollan a partir de experiencias regionales, pero que son experiencias también escolares que transitan a través del sistema educativo público, que le dan la vuelta a los contenidos neoliberales, que le dan vuelta a los contenidos para la opresión, y ahí se impulsan otro tipo de currículo para la emancipación social. Desde México, desde hace 2 años hay un nuevo gobierno encabezado por el presidente López Obrador. La coordinadora se ha reunido con el presidente en 18 ocasiones, un hecho inédito en la historia de la coordinadora, porque los presidentes no solamente no se querían reunir con ella, sino que la combatían. Pero al mismo tiempo hubo un ofrecimiento presidencial de que la reforma educativa impulsada por el presidente anterior, que era una reforma claramente neoliberal, se iba a abrogar
se abrogó la vieja reforma, pero en su lugar se aprobó una nueva que es en lo esencial una continuidad de la vieja reforma, nada más remozada. Es como si le hubieran limado las espinas más afiladas del erizo neoliberal. ¿Cómo caracterizarías tú esta relación entre la coordinadora y la presidencia de la República y el proceso de la Cuarta Transformación? Yo creo que hay una apertura al diálogo por parte de la presidencia de la República, especialmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, de reconocer a la CENTE como un movimiento que estuvo presente mientras el neoliberalismo se instaló en el país y que la CENTE, bueno, combatió en todo momento las políticas neoliberales. Sin embargo, este diálogo no necesariamente se ve reflejado en las políticas educativas de corte democrático. Aquí hay que reconocer que lo que se ha avanzado en este momento es en elementos que fueron parte de las consecuencias de la reforma neoliberal anterior. Por ejemplo, hubo ahí más de 1,000 despedidos, más de 1,000 cesados, maestros y maestras de la CENTE, que prácticamente ya están de manera completa reinstalados, ¿no? Ahí son parte de la reforma anterior. Pero en cuanto a la reforma actual, no se logró cancelar, como había dicho el presidente de la República, toda la reforma, mantiene en esencia contenidos neoliberales. Vamos a poner un ejemplo. La reforma educativa en su dimensión pedagógica habla de una nueva escuela mexicana, como si esta nueva escuela mexicana se basara, como hicieron justamente en otros países democráticos, en la tradición pedagógica latinoamericana, en la tradición pedagógica propia. Supongamos el caso de Venezuela, que tuvieron que recurrir al pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez, que en el caso de Bolivia tuvieron que recurrir al pensamiento y a las cosmovisiones de los pueblos originarios. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, que se tuvo que recurrir al pensamiento martiano. Entonces, en nuestro caso, no se recurrió al pensamiento pedagógico propio, sino que se adoptó lo que presentan los empresarios, sobre todo los empresarios que están en este momento en el que el capitalismo se está reformulando. Y muestra de ello es que a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, pues pusieron a un representante de los empresarios que afortunadamente ya se va y que desafortunadamente se va como embajador a Estados Unidos a seguir representando los intereses del gran empresariado. Y que en esto que denominaron Nueva Escuela Mexicana, pues volvemos a ver ahí el impulso de la excelencia, volvemos a ver ahí la agenda de las grandes corporaciones, como es esto del STEM, volvemos a ver ahí las habilidades del siglo XXI, que son parte de las demandas de los nuevos empresarios del capitalismo de nuestro tiempo. Profesor y doctor Lev Velázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, que es el último del año. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias a todos. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Les deseamos lo mejor para el año que viene, sobre todo mucha salud, más salud y más salud. Nos vemos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.